Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Liliana Macea, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y entonces voy a exponer la clase, sintéticamente por supuesto, cuyo título es el siguiente: Dimensión de lo jurídico para la lucha contra la impunidad. Esto quiere decir un poco, este título, cómo se utilizó lo jurídico, qué extensión le dimos, qué dimensión, qué anchura o no, desde lo jurídico para luchar contra la impunidad y tratar de vencerla. En la clase doy algunas nociones de la definición de Estado, de derechos humanos. Hablo de, bueno, el carácter de clase de ambos institutos, del Estado y del Derecho, y cómo se interrelaciona la superestructura, que es el derecho, y la infraestructura con relación a este espacio de lo jurídico, y que si bien no hubo grandes transformaciones en la base económica, sin embargo pudimos dar casi vuelta como una media el corset de impunidad que estaba establecido desde antes del genocidio. Bueno, aquí yo doy en la clase, que está escrita y la pueden consultar, y es inevitable que lo hagan porque en 15 minutos no podría relatar todo lo especificado en la clase, mi experiencia o la experiencia que adquirimos en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y no solamente en este organismo defensor de los derechos humanos que nació en 1937, que tiene vasta experiencia, sino con otras organizaciones, con otras también organizaciones no solamente de derechos humanos, sino políticos, sociales, que estábamos por la memoria, la verdad y la justicia contra la impunidad. Ahí relato un poco la valoración que hacíamos del juicio de las juntas, que tenía un balance positivo en el sentido del juicio y castigo, pero por supuesto estaba cercenado a muy pocos casos y estaba imbricado con la teoría de los dos demonios. O sea, eso por supuesto no era de lo que queríamos las organizaciones y los sobrevivientes y los familiares. Pero bueno, luego vinieron las leyes del perdón, al poco tiempo del advenimiento del Estado de Derecho. Por lo tanto, los juicios que estaban encaminados de acuerdo a la sentencia en la causa esta contra la Junta, denominada causa 13/84, que establecía que se siguieran los juicios contra la cadena de mandos, se truncó como dije, por las leyes del perdón. Y entonces aquí algunas organizaciones que tenían una visión diferente al concepto de Estado o al establishment normativo, se fueron pergeñando, y generalmente después de los indultos de Menem, que fue el hartazgo de la impunidad, como con el descubrimiento de los archivos del terror o del horror en Paraguay, donde con papeles en mano se mostraba la injerencia de Estados Unidos en el apoyo a las dictaduras del Cono Sur y la conexión ilícita que existía entre los gobiernos de facto de esas dictaduras del Cono Sur para secuestrar, atormentar o desaparecer a militantes de esos países en el lugar en que se encontrasen, permitió entonces esquivar ese corsé que había de impunidad con las leyes del perdón. Y el doctor Pedroncini y el doctor Baigún hicieron algo totalmente iconoclasta, por llamarlo así, de un juicio que se denominó Plan Cóndor, y que con los atrasos, con todos los fallecimientos de los genocidas que hubo en el medio, hoy es un juicio que está tramitándose en un juicio oral en los tribunales de Retiro. Otra forma de salir de ese corsé, de esa faja de impunidad, fue lo que se llamó los juicios por la verdad,
que permitió acumular un material de prueba que fueron contando los sobrevivientes y hasta algunos represores, porque no tenía carácter punitivo, pero la intención era acumular prueba para un futuro que veíamos no tan lejano. Otra también de las formas de esquivar esta impunidad fue con los juicios a los apropiadores de niños nacidos sus madres en cautiverio. Y por otro camino fue tratar de borrar o derribar definitivamente esas leyes de impunidad. Primero vino la derogación, que no nos resultó para nada positivo, sí, en cuanto a lo simbólico, porque ya no eran leyes que iban a estar en los anales legislativos, sino directamente no tenían carácter retroactivo, pero estaban derogadas. Después sí, vino la anulación y con eso comenzamos los juicios y después la inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de estas leyes, y así se permitieron reanudar los juicios truncos por la que se habían cortado por las leyes de obediencia debida del punto final, y reiniciar lo que todavía no estaba investigado. Pero claro, después nos dimos cuenta que este bagaje de lucha, de persistencia de los organismos, de los familiares, para llegar a juicio y castigo, fue incansable. Todo esto no salió por arte de birlibirloque, sino por esta lucha tenaz. Ayudó también la parte internacional, ¿no es cierto? La parte internacional donde, sin contar que en el año 79 vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en plena dictadura, y ahí salió un informe muy importante, y esto también se debe a la denuncia de los sobrevivientes, de sus familiares y de los organismos. Por otro lado, se recurrió a la Comisión Interamericana por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto al tema de estas leyes, que todavía no habían sido borradas, estoy hablando del año 92, donde la Comisión Interamericana saca un informe, el informe 92, que dice que son contrarias a la Convención estas leyes y que había que seguir con las investigaciones y sancionar a los responsables. Diría que se consolidó con el fallo de la Corte Interamericana en el caso Velázquez, que es el que establece que no hay ninguna ley de derecho interno, como ser la prescripción, la amnistía, ninguna normativa de derecho interno puede anteponerse a la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, vamos así recorriendo con este bagaje, iniciamos los juicios o proseguimos los truncos, y aquí, bueno, comenzamos con juicios fragmentados porque la impunidad ya venía pergeñada y con la complicidad del Poder Judicial, del clero, de los empresarios. Bueno, ya conocemos cómo ha sido esto, y aquí empezaron a realizarse juicios fragmentados donde una víctima tenía que ir a 20 juicios para relatar lo que sucedió. Hubo desapariciones forzadas como el de Jorge Julio López y de otros más que por suerte aparecieron, el asesinato de Silvia Supo, todo para volver a la impunidad, que estos juicios se desistieran. Sin embargo, a pesar de todas estas trabas, seguimos, pero no solamente avanzamos, sino que fuimos modificando todo ese corsé de impunidad que quería hacerse, donde los juicios duraran 100 años y por lo tanto los represores murieran en sus casas inocentes sin sentencia firme, y los sobrevivientes ir de juicio en juicio y hasta que se cansaran y no quisieran declarar nada. Esa era la impronta que querían darle los juicios, y que todo esto fue modificado por la lucha de los querellantes, porque hasta se permitió ingresar a los organismos de derechos humanos como parte legítima y querellante en los juicios. Y esto, bueno, provocó apelaciones de los defensores de los genocidas, hasta que el triunfo fue cuando se modifica el Código Procesal y nos permiten ser parte activa en los juicios de delitos de lesa humanidad. O sea que
Posteriormente, ante la fragmentación y viendo el tiempo que transcurría, las quejas, las denuncias al Consejo de la Magistratura contra los jueces, es decir, fue inagotable la cantidad de acciones que hicieron los organismos en los juicios para que luego salieran acordadas, salieran nuevas jurisprudencias que empezaron a concentrar los juicios, ya no la fragmentación, sino la unificación de juicios por circuitos o por centros clandestinos, que hoy tenemos, por ejemplo, el caso de la ESMA, donde había comenzado con un represor y por 6 víctimas, a juntar casi las 800 víctimas conocidas y casi todos los represores conocidos. A muchos murieron, pero bueno, casi todos. Entonces, en este aspecto podemos ver cómo dimos un vuelco, ¿no es cierto?, a la parte normativa que estaba diseñada para que esto siguiera con la impunidad, y cómo esta lucha incansable de todos los que queremos memoria y verdad justicia se pudo consolidar y reformar. Pero esta es la impunidad de ayer, también está la impunidad de hoy. La impunidad de hoy, que consiste en que nadie tiene juicio, tiene sanción, tiene condena por matar, desaparecer, torturar en cárceles, en comisarías, en psiquiátricos. Y también hay que recordar el caso de los incursores en el regimiento de la Tablada, que luego de su rendición fueron ejecutados extrajudicialmente en un Estado de Derecho, ya no en dictadura, y ante la falta de justicia fueron a la Comisión Interamericana, que en un informe 55/97 estableció que el Estado argentino había incumplido con la Convención Americana de Derechos Humanos en varios de sus artículos, y recomendó al Estado argentino que siga investigando, sancione a los culpables. Esto también acá oponen en la impunidad de hoy lo mismo que en la impunidad de ayer, que hay prescripción, que hay cosas juzgadas, etcétera, etcétera, pero esto vino a solucionarse con los casos Bulacio y el caso René Derecho, que estableció la Corte Interamericana, que lo mismo que en Velázquez Rodríguez. No puede haber disposiciones de derecho interno que cercenen la posibilidad de la investigación y de la sanción a los criminales. Estamos en el caso de la Tablada, recién con reconocimiento de los cadáveres del año 89 por el equipo de antropología forense, donde se descubrió quién era quién. Recién ahora, y todavía estamos con un recurso extraordinario ante la Corte para dirimir que no hay prescripción, porque si bien no es un delito, puede ser delito o no de deshumanidad, pero es una grave violación a los derechos humanos que haya ejecuciones extrajudiciales y tormento. Y por último, entonces, si leen esta clase, van a ver el recorrido que hicimos para luchar contra la impunidad de ayer y de hoy, y recordar que sin Jorge Julio López no hay nunca más, y como dijo el comandante Ernesto Che Guevara, seamos realistas, pidamos lo imposible. Gracias.